Buenos días. Buenos días, Giovanni. Víctor, ¿se escucha? Buenos días, profesor. ¿Sí se escucha? Ok, ahí sí se escucha, ¿verdad? Bueno, vamos a esperar que... Sí, vamos a considerar el sistema de existencia y unicidad para funciones, para una ecuación diferencial, más bien para n ecuaciones diferenciales autónomas, ¿sí? Donde aquí tenemos F1 de X1, de X1, vamos a ponerlo así para abreviar espacio. Y aquí tenemos pues un sistema. Hasta Xn. N ecuaciones. Es un sistema de n ecuaciones autónomas. Entonces, lo que se va a hacer aquí, pues es algo muy parecido para un sistema no autónomo. Un sistema no autónomo es de esta forma. Que sería X punto igual a F y una T y una X de T, ¿verdad? Este es no autónomo, ¿no? Y la prueba que vamos a desarrollar, ustedes la van a trasladar a un sistema de este tipo, que es el ejercicio que les propuse para que lo trabajaran estos días, ¿no? Entonces van a seguir la misma idea de la demostración, pero en este caso pues va a ser no autónomo, ¿no? Ajá. Entonces... ¿Me puede bajar ahí, profesor? No se alcanza a ver, Sí, ¿va? es un sistema no autónomo, es algo de lo que ustedes van a... Y si no, pues aquí lo trabajamos, no hay problema, ¿verdad? Ok, entonces aquí pues son ecuaciones que dependen no solamente de T, sino de T y de X de T, ¿no? Entonces este no sería un campo vectorial en estricto sentido, ¿no? Entonces aquí la idea es que vamos a tener la F de X, este es este es un campo vectorial, lo que llamamos campo vectorial. Campo vectorial. Lo que tenemos del lado derecho de la ecuación diferencial, ¿no? Es un campo vectorial. Bueno, entonces, el concepto de solución que nosotros tenemos, concepto de solución, de solución de 1, ¿de quién? De la ecuación 1. Puesto que F es un campo vectorial, es un campo vectorial pues nos podemos imaginar el conjunto E aquí en Rn
como que un punto X, a un punto X le asociamos el f de X, ¿verdad? Una flecha, ¿no? En cada punto tenemos una flecha. Entonces aquí tenemos un campo vectorial. Es lo que dibujamos. Pues F es un campo vectorial. Y una solución pues sería una curva. Una solución de la ecuación diferencial. ¿Verdad? Si F es tenemos aquí es una función continua. Función continua. Entonces, Y es un conjunto abierto. Un conjunto abierto. Creo que pueda bajar un poco su cámara, por favor. Sí. Es un conjunto abierto. Gracias. Gracias. ¿Sí? Sí, es un conjunto abierto. Entonces, pues una solución, ¿verdad? Cualquier solución de la ecuación diferencial, lo que me están dando en esta parte, x punto igual a f de x, representa un campo vectorial, ¿verdad? Un campo vectorial o campo de velocidades. En el caso, esto sería en el caso de una partícula que se mueve en el espacio B, ¿verdad? En el espacio B. Sí, Alfonso. Sería un campo de velocidades de una partícula que se mueve en el espacio E. Ajá. Le sube ahí un poco la cámara, profesor. No se alcanza a ver lo de arriba. Sería un campo de velocidades. Ahí sí. Y en el caso de... Bueno, al rato les subo el libro de Andrónovo, porque él es muy geométrico y a cada momento está haciendo hincapié en la geometría, ¿no? El libro de Andrónovo. No, el libro de Arnold. Ok. Bueno, entonces, en el caso geométrico, en el caso geométrico, pues representa, es un conjunto, un campo de vectores tangentes. Un campo de vectores tangentes, ¿sí? Sí, es decir, en cada punto hay un vector tangente. Y esos vectores tangentes están, dependiendo de F, pues depende de la inclinación, ¿verdad? Entonces, una solución es una curva.
Entonces, una solución de 1 representa una solución de 1. Es una curva, ¿verdad? Es una curva. Bueno, ahorita me paso al otro lado para seguir escribiendo. Ya me puedo pasar al otro lado. Profesor, ¿le puede mover un poco hacia la izquierda, por favor, para copiarlo de abajo? Sí. Un poquito más hacia la izquierda, por favor. Ahí está bien, profe. Muchas gracias. Listo, profesor, gracias. Sí. Ok, muy bien. Entonces, ¿cómo nos podemos imaginar una solución? Vamos a hacer un dibujo. Otro dibujo más. Ujú. Entonces, pues una solución es, yo tengo aquí mi conjunto E. Cuando tengo aquí la ecuación diferencial, lo que tengo de información es el campo vectorial. Esa es mi información y aquí tengo, pues, en cada punto hay una infinidad de flechas. Les digo un punto X y esto representa el valor del campo vectorial en el punto es el largo de la flecha, ¿no? Entonces, yo por ejemplo me voy a parar aquí en un punto inicial. Ajá. En cualquier punto me voy a parar en un punto inicial, digamos en este punto X0. Y entonces en ese punto X0 yo voy a definir un intervalo que depende de X0, ¿verdad? ¿Cómo le podríamos ir de X0? Un intervalo de números reales. Y de tal manera que el 0 pertenezca a ese intervalo, ¿no? Porque X de 0, aquí tenemos el 0, y aquí vamos a definir una curva, ¿verdad? O sea, X en este caso representa una regla de correspondencia que pasa por un punto. Entonces, resolverlo significa encontrar una curva que sea tangente al campo vectorial. Ajá. Si yo cambio de punto, si yo cambio de punto inicial, pues cambio de intervalo, ¿no?
y cambio a otro punto, cualquiera X, ¿no? Cambio de intervalo. Voy a tener otro intervalo y voy a tener otra curva. Entonces, siempre que cambie de punto, voy a cambiar de curva, voy a cambiar de intervalo, ¿no? Pero en cualquier caso yo quiero que cada intervalo donde yo defina la curva tenga el cero como un elemento de ese intervalo. Entonces, pues una solución de esta ecuación diferencial, ¿sí? Una solución del problema de valor inicial o problema de Cauchy. El problema es x punto igual a f de x, en este caso autónomo, ¿no? Y que cumpla esta condición. Ajá, es una curva. ¿Sí? Definida en un intervalo y de x0, pues que depende de x0, ¿verdad? Contenido en R hacia Rn. Y que satisface que la derivada de esa curva con respecto a t es igual a f de x de t. De aquí, y que además en el 0 cumple esta condición de x0 para toda t, pues en el intervalo i de x0. Para toda curva en el intervalo i de x0. Entonces dense cuenta que para cada punto en E existe una curva, cuando menos una, ¿verdad? Una curva que satisface la ecuación diferencial. Eso es el concepto de solución. Ajá. Ahora ustedes se preguntarán, ¿será única la solución? Pues no necesariamente, porque podrían tener que en un punto se haga una ramificación, ¿verdad? En cada punto o hacia atrás, que confluyan muchas soluciones en ese punto, ¿no? Pero lo que se busca es la unicidad, ¿no? Uno de los problemas es garantizar la unicidad de la solución, ¿vale? Y entonces, eso es el concepto de solución, ¿verdad? Geométrico. Entonces, una de las cuestiones es, ¿para qué tipo de funciones tenemos una solución? En una variable, pues los sistemas autónomos tienen la demostración que vimos en el otro libro, que se ajusta rápidamente para la unicidad, ¿verdad? Entonces, uno de los problemas aquí es, primero, la existencia y la unicidad de las soluciones. Y el otro aspecto es el estudio del dominio de esas soluciones. Si yo ya conozco una solución, ese dominio se puede extender. ¿Hasta dónde se puede extender el dominio maximal de cada solución? Ese es otro de los problemas. ¿Ok? ¿Hasta ahí vamos bien o no? ¿Hasta ahí vamos bien? Y
Todo bien, profesor. Hasta ahí todo bien. Sí, no sé, los compañeros, Sí, a ver qué dice. ¿hay alguna duda en cuanto a lo que es una solución? Bueno, ustedes ya en el ordinario 2, pues tenemos aquí varios, los ejemplos de soluciones, pues eran los sistemas lineales, ¿no? Sí, es una exposición de los sistemas lineales. Pero ahora vamos a ver la teoría, ¿no? Bueno, entonces, una de las cuestiones es ¿qué condiciones garantizan la existencia de las soluciones, de que una ecuación diferencial, de que un sistema tenga solución? ¿Qué condiciones? Bueno, pues una de las condiciones es que el campo vectorial sea de clase C1, es decir, que sus derivadas parciales existan y sean continuas en el conjunto E, ¿verdad? Sí. Es decir, ya me estoy moviendo hacia el otro lado, ¿no? Sí, vamos a ver aquí que sí. Entonces aquí vamos a ver qué condiciones son necesarias para la existencia de las soluciones de uno. Eso es, una es que el campo vectorial sea de clase C1 en E. Es decir, que necesitamos que las parciales de f y con respecto a xj sean continuas, ¿verdad? O sea, para i y j igual a 1 hasta ahí, ¿no? Necesitamos que las derivadas parciales existan y sean continuas. Y otra condición, pues, es que existan y sean continuas. Ajá. Ok. Continuos. Y otra condición que necesitamos, que es importante, el concepto de funciones, la condición de Lipschitz. Perdón, profesor, lo que está después de la derivada parcial entre paréntesis, este, es es la E. Es el conjunto E, ¿sí? O sea, el dominio de las derivadas parciales es el conjunto E. Ajá. Y cada una de ellas necesitamos que sea continua, ¿verdad?
¿verdad? Por ejemplo, ¿qué tipos de funciones son continuas? Vamos a pensar en funciones que van de R2 en R2, ¿no? Ejemplos. ¿Qué funciones son de clase C1? A ver, dame una función que sea de clase C1. Los polinomios, ¿no, profesor? Ah, esos son de clase C infinito, ¿no? Ah, bueno, pues en particular de C1. Am, Pero, por X, ejemplo, la recta identidad. esas, bueno, estos son las ecuaciones cuadráticas, ¿no? Sí. Esta es una ecuación, es un campo vectorial. Ajá. Pero vamos a ponerle, ¿sí? Un campo vectorial x1, x2, tiene dos componentes, ¿no? Vamos a poner aquí x1 al cuadrado menos x2 al cuadrado. Y aquí vamos a ponerle otro campo vectorial, ¿no? x1, x2. ¿Sale? Entonces, el dominio aquí es R2, ¿no? El dominio de esta función es R2, ¿estamos de acuerdo? O sea, E es R2. Pero en este caso, existen las derivadas de todos los órdenes. ¿Estás de acuerdo? De todos los órdenes. ¿Puede bajar un poquito su cámara, profesor? ¿Sí? Son derivadas, existen las derivadas de todos los órdenes. ¿Correcto? Para esta función. Estamos. Entonces, aquí ustedes dirían que esta es de clase C infinito, ¿no? Aquí le ponen así. Clase C infinito porque tiene derivadas de todos los órdenes, ¿no? ¿Verdad? ¿Qué otro tipo de función de clase C infinito podrían mostrar? ¿Qué otra función de clase C infinito podríamos dar? A ver, un ejemplo. Y desde luego yo doy ese campo vectorial y esa es una de las ecuaciones diferenciales que estudiamos en ordinarias 2, ¿no? O sea, la ecuación que le corresponde a ese campo vectorial, el sistema, digamos. Ustedes escriben x1 punto igual a x1 menos x2 al cuadrado, ¿no? x2 punto igual a ¿qué? A x1 por x2, ¿no? Esta es una ecuación cuyo lado derecho es de clase C infinito, ¿no? Otro ejemplo, podrías dar f de x de clase C infinito, ¿cuál podríamos dar? Como otro ejemplo. A ver, Samantha, ¿qué otro ejemplo podrías dar de un campo que sea de clase C infinito y que no sean polinomios? Unas trigonométricas. Claro, como, ¿qué ponemos aquí? No sé, seno de X. X1 por X2, ¿verdad? Y luego una exponencial, ¿no? 2 por X1, X2 al cuadrado. ¿Verdad? Y el sistema de ecuaciones que tendrías sería seno de X1, X2, ¿verdad?
Es un x2 al cuadrado, ¿verdad? Es un sistema de clase C infinito. Pero ahora, estrictamente hablando, una función de clase C1, ¿cómo la podríamos conseguir? Exactamente de clase C1 en un dominio, ¿no? O sea, en este caso, el E es todo R2, ¿no? En este caso, pues también E es todo R2, ¿verdad? Y usando, pues, un paquete ahí, podríamos dibujar los campos vectoriales que nos dan esas funciones, ¿no? Ajá. Podríamos así dibujarlos. ¿Puedes subir un poco su cámara, por favor? ¿Así? Sí, gracias. ¿Cuál? A ver, un ejemplo de una función que sea nada más de clase C1. De clase C1. O sea, así nada más de clase C1. F de clase C1 nada más. Vamos a ver qué dominio y bueno, una de clase C1 nada más. Así. Exactamente. Y solamente de clase C1. Por ejemplo, X por el valor absoluto de X. Eso sería de clase 1. Necesitamos que tenga derivada continua. Ese sería continuo nada más. ¿No? Sí es continua porque su derivada es 2 por valor absoluto de X, ¿no? A ver. Vamos a ver tu ejemplo. Vamos a ver así. Vamos a construir. ¿Cuál ejemplo me decías? Es X por el valor absoluto de X, profe. X por el valor absoluto de X. Pero sí, creo que... Pero que sea no, sí, creo que definida sí es de clase C1 nada más. en el plano. Vamos a ver. Y que sea en el plano, ¿no? Ah, sí, por supuesto. Ese es Vamos a R. ver. Vamos a verlo en R para que. A ver, te vamos a ver x1 punto, x1 igual a qué? A x, decías, por el valor absoluto de x, ¿no? Por el valor absoluto, ajá. Entonces f de x es igual a qué? A x por el valor absoluto de x. Y entonces aquí tienes x por la raíz de x al cuadrado, ¿no? Y la Sí. derivas. Ajá. La derivada de esta cosa es f' de x es igual a ¿cuánto? Pues la derivada de esto, ¿cuánto nos da? Nos da x. Bueno, raíz, valor absoluto de x. Y en el siguiente paso tendrías, ¿qué cosa? X multiplicada por la derivada de x al cuadrado en raíz, ¿no? O sea, aquí tendrías x más x por la derivada de esto, ¿no? X por la derivada de esto, que sería ¿cuánto? 1 entre 2 veces la raíz de x cuadrada, ¿verdad?
por 2x. ¿Ves? Aquí ya se arruinó la continuidad, ¿no? Porque más x, aquí se cancela el 2, y aquí tendrías x entre el valor absoluto de x, ¿no? Así. Entonces, ¿qué es lo que tienes aquí? Que la derivada, o sea, si piensas que aquí son todos los números reales, ya no fue cierto que aquí sea continua en todos los reales, ¿no? Porque aquí sería continua, pero si a los reales les tienes que quitar el 0, ¿no? Para que sea continua. Entonces tendrías que poner que tu dominio es excepto los números reales. ¿Vale? Ese Pero sería el intervalo que vamos a tomar siempre va a tener al 0, ¿no, profesor? Pero va a tener el 0, entonces en este caso no podríamos definirlo en el 0. ¿Te das cuenta? Ah, ok. Ajá. Sin embargo, puedes arreglar las cosas, ¿no? Ajá. Entonces, en este caso, F no es de clase C1, ¿verdad? Así escribo, ¿no? No es de clase C1. Y nosotros efectivamente queremos que el 0 siempre participe, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos para hacer el ejemplo? Pues podríamos pensar en una situación como esta. A ver, Maite Torres, ¿cómo podríamos poner un ejemplo? Que sea de clase C1. Dices, bueno, puedo poner X a la 1/3, ¿no? O sea, f de X es igual a X a la 1/3. Pero ¿qué pasa con la derivada? ¿Qué pasa con la derivada? Con la derivada esto es igual a 1/3 por X a la menos 2/3, ¿verdad? Aquí se rompe la continuidad, ¿no? Se rompe porque al derivarla, no está definida en el 0, pues entonces lo puedo remediar. Entonces X debería estar al cubo. Pues al cubo, no, para el chiste es que si es al cubo va a ser de clase infinita. ¿Puede ser por partes, profesor? Podríamos hacer 4/3, ¿no? Por ejemplo. 4/3. Al derivar aquí me quedaría 4/3. Y a 4/3 de resto 1, ¿cuánto nos queda? De resto 3/3 nos queda 1/3. ¿Estamos? Fíjense. Sí funciona, ¿verdad? X punto igual a la 4/3, sí nos funciona, ¿no? ¿Sí? ¿Cómo ven? Aquí le ponemos 4/3. La derivada es ¿cuánto? 4/3 por X a la 1/3 es continua, ¿no? La raíz cúbica es continua en los reales, ¿no? ¿Sí? Entonces, este campo vectorial, o sea, esta función es continua. Aquí son todos los reales, ¿vale? Y F es continua en ¿no? O sea, es de clase C1, quiere decir que tanto F como sus derivadas parciales, F y F' son de clase C1, ¿no? Pero además, quiero que la derivada sea de clase C1. Y si la derivada quiero que sea de clase C1,
le tengo que aumentar un grado más para al calcular la segunda derivada. Ajá. Sí. No, está bien así, ¿no? Que F sea de clase C1. Significa significa que F y F' son continuos, ¿no? ¿Puede bajar su cámara, por favor? Sí. Eso quiere decir que sea de clase C1. Tanto F como F' son continuos. Ujú. Tanto F como F' son continuos. Ujú. Eso quiere decir que sean de clase C1. ¿Estamos ciertos, Hugo? Sí, cierto, profesor, ahí sí está. Está bien. Ujú. Profesor, Sí. yo solamente quería, por ejemplo, volver a ver lo del ejemplo de arriba. Bueno, yo quise verlo o propuse esa función porque pensé que x por el valor absoluto de x tendría que Ujú. ser una función por partes. X cuadrada cuando x es mayor o igual que cero y menos x cuadrada cuando x es menor que cero. Entonces lo derivé así como si fuese una función por partes y creí que su derivada era 2 veces por el valor absoluto de x. Y eso pues evidentemente sí es de clase C1, pero estaba haciendo mal la derivada. Por eso, Ajá. por A eso ver, fue que... regresamos a... Ajá. Es esa, ¿no? O sea, aquí nosotros tendríamos que esta es una función que es igual a x cuadrado si x es mayor o igual que cero, ¿no? Y vale menos x cuadrada si x es menor que cero. Esa es la función, ¿no? Entonces, lo que nosotros tenemos es que en el lado derecho, ¿no? Vamos a dibujar aquí x en el dominio, ¿vale? Aquí, en el dominio, ¿no? Y aquí vamos a poner f de x, ¿sale? Entonces, en el lado derecho tienes una parábola que va hacia arriba, ¿estamos de acuerdo? Ahí está, ¿no? ¿Sí? Sí, Y en el lado y abajo vamos a poner una parábola que va hacia abajo, ¿vale? Así está, ¿no? ¿Sí? ¿Estáis de acuerdo? sí, profesor, está bien. Entonces, el retrato fase, la línea de fase, ¿cómo es aquí, Hugo? Samantha, ¿cómo serían las líneas de fase de ahí para esa función? ¿Cómo serían las líneas de fase? Pues en la parte en el plano derecho, donde x es mayor o igual que cero, es hacia Crece, ¿no? adelante, va creciendo. Ajá. Aquí y Y aquí. aquí pues van a ir entrando al cero, porque es negativo, bueno, es positiva x cuadrada, pero con el menos, no sé, a la izquierda, se A va la a la izquierda, izquierda. ¿verdad? Ajá, Aquí viene así, ¿no? Viene algo así. sí, sí decrece. Esa es la línea de fase, ¿no? Ujú, sí, sí. Ujú.
¿Qué sucede en el origen con las soluciones? ¿Qué pasa con las soluciones en ese caso? Pues ahí es un equilibrio, ¿no, profe? Se queda ahí. Es un equilibrio inestable, Ujú. pero ¿qué pasa con la unicidad en el origen? ¿Se cumple o no se cumple la unicidad? ¿Verdad? ¿Cómo son las soluciones, verdad? Es una ecuación diferencial como que por trozos, ¿no? Ujú. Y puedes dar este ejemplo, ¿no? X punto es igual a X cúbica, que es algo parecido, ¿no? Tienen el mismo comportamiento cualitativo, ¿cierto o no? Oh, sí, sí, sí. ¿Eh? ¿Verdad? Pero en la segunda ecuación tienes que es de clase C1, ¿no? O de clase Sí. C infinito, es más, Ujú. de clase C infinito, ¿no? Y la O sea, primera en no. este caso, aquí no. Aquí es F de clase C infinito. Porque todas las derivadas son en R. Todas las derivadas, en este caso, son continuas, ¿no? Ujú. De hecho, aquí podríamos X entre el valor absoluto de X es lo mismo que X entre X, ¿sí o no? ¿Qué dicen de esta igualdad? Sí, profesor, porque en ambos casos sería más menos. Voy a escribir, voy a poner uno más que, más uno entre X, ¿no? Más X entre X. Ajá, voy a escribir esto así, más uno entre X. Así, ¿no? Voy a escribirlo así, ¿no? Bueno, pero el tipo de funciones que vamos a tratar aquí, pues van a ser de este tipo a lo más, ¿no? Que tengan esta propiedad. A ver, un ejemplo de una función en el plano es en R, que lo cual está bien, ¿eh? En R, hay que conocer bien cuando es R, cuando es R2, cuando es R3. Está perfecto que vayamos viendo ejemplos así, ¿no? Para poder abstraer, ¿no? Bueno, a ver un ejemplo que sea de clase C1 exactamente de clase C1 y que esté en el plano. ¿Quién da un ejemplo que sea exactamente de clase C1? Giovanni Vizcaya, ¿tendráis un ejemplo de ese tipo? X a la 4 tercios, coma, una exponencial o cualquier cosa. Exacto, ¿no? Cualquier cosa. Si ella conseguía algo que, que me dio en una entrada, entonces ya no me complico la vida, ya con eso lo tengo, ¿no? Entonces, un ejemplo así sería, pues X1 punto, X2 punto, aquí pongo el que ya encontré, ¿verdad? X1 a la 4 tercios, por ejemplo. Ajá. X1 a la 4 tercios, y le puedo sumar un X2, ¿no? ¿Por qué no? Y aquí le pongo X1, X2, por ejemplo, ¿no? Al cubo lo que quiera, ¿no?
Y ese sería un campo vectorial exactamente de qué, de clase C1. ¿Vamos? ¿En cuál es el dominio? Pues en todo R2, ¿no? Sí, Samantha. Isela. ¿Estamos bien? ¿Estamos ahí bien? Sí, profesor. Ajá. Entonces ahí ustedes le pueden poner lo que quieran, ¿no? Aquí, a la N, lo que quieran, pero el defecto va aquí, ¿no? Es el defecto, ¿no? En esa parte. La que limita al resto del campo vectorial, ¿no? ¿Sí? Entonces, pues una ecuación diferencial que es de este tipo, con x2, ajá. Y luego, pues podrían poner aquí algo más simple, ¿no? Por ejemplo, x12 también. ¿Sí? Podrían poner algo así más simple. Ajá. ¿Correcto? Podríamos poner otro ejemplo. x1 punto, x2 punto. Y que les gustaría x2, ¿no? Aquí. x2 a la 4 tercios. Y aquí x1 más x2. ¿Sale? Al cubo. Ujú. Esta ecuación la podrían dar la solución explícitamente o no para este caso. Sí, sí se puede. Se puede, ¿verdad? Hacemos trampa, lo que vamos a ver en varios libros, porque no hay de otra. Es decir, aquí puedo escribir esta, ¿no? Y aquí tengo x2 punto igual a x2 a la 4 tercios, ¿no? Puedo resolver esta, ¿están de acuerdo? La puedo integrar, lo puedo es separable. Y luego se la agrego a esta ecuación. Y como esta es lineal, entonces esta yo la puedo expresar, pero no sería tan fácil de todas maneras, porque habría que ver qué sucede aquí con si se puede integrar por cuadraturas, ¿no? Después. Pero bueno, no nos vamos a entretener en ese detalle. Pero lo que sí es esta parte, ¿sí? F de x1, x2, así como lo tenemos aquí, más x2 al cubo por x2 a la 4 tercios, es de clase C1, ¿verdad? En todo R2. En todo R2 es de clase C1. Es de clase C1. Bien. Hasta ahí estamos bien, ¿o no? Bueno, entonces vamos al siguiente concepto. Ajá. Que es la cuestión de Lipschitz, ¿no? ¿Qué quiere decir que una función sea de Lipschitz? Bueno, ¿puedo pasar para el otro lado? ¿Se puede bajar un poco, profesor, por favor? Ahí está. Sí, gracias. Bien. Vamos aquí. Ya me cambié de lado, no les avisé.
¿Puedes subir un poco la cámara, por favor? Sí, claro. Sí, vamos a ver. Entonces, lo que quiere decir una función Lipschitz. Función Lipschitz. Función tipo Lipschitz. O campo vectorial. Tipo Lipschitz. Entonces supongamos que sea definición sea pues, un subconjunto de Rn abierto. Ujú. Entonces una función campo vectorial F es conjunto de R, M en Rn. Satisface la condición de Lipschitz sobre E. Sobre E. Si existe una constante positiva, una K positiva, tal que para toda X y Y en se cumple esta condición, ¿eh? La norma de f de x, estamos pensando en la norma euclidiana, ¿no? Aquí. Es menor o igual que k por x menos y. Ajá, k por x menos y para toda x y y, ¿no? Entonces esa sería una función de Lipschitz. Serían de tipo Lipschitz. ¿Puede bajar su cámara, por favor? Sí, tipo Lipschitz. Ahí está. O sea, necesitan que la K funcione para todo E, para todo el espacio, ¿no? Para todo el espacio. Eso sería que satisface la condición de Lipschitz sobre el conjunto E. ¿Qué funciones conocen que sean de Lipschitz sobre todo el conjunto E?
Podríamos proponer f de x igual a la norma de x. No, no, la norma no, de X, ¿no? Porque la norma es un número real, no voy a cambiarlo. A ver, una No, la función que norma sea no. sencilla, que sea Lipschitz, del plano. Ujú. O en R, pues denme una función que sea Lipschitz en R. F de x igual a la norma, pero en el plano, ¿no, profe? Que El plano, sería, pero que no, sería el valor absoluto. F de x Ah, igual a valor absoluto de x. F de X igual a, pues este ejemplo, ¿verdad? Ejemplos. Para que sea Lipschitz en todo el espacio, ¿no? ¿Cuál sería la más sencilla? Ah, ¿o no? Sí. A ver, esta es Lipschitz, ¿no? ¿O no? ¿Es Lipschitz? ¿Quién es E? En este caso, ¿quién es E? ¿Quién es la constante de Lipschitz en este caso? Bueno, pero decías, que valor absoluto de qué. Hace un rato yo le propuse en Rn, pero no, estaba mal, profe. O sea, Sí. lo que quería decir era f de x igual a la norma de x, pero en R, profe. Entonces la norma de R, pues es el valor absoluto, ¿no? Y tienes esta, ¿no? Sí. Ajá, exactamente así. Aquí f de x es igual a por x. Aquí f de x es igual a A. Aquí f de x, ¿quién es? Es igual al valor absoluto de x. Entonces, todas esas funciones son Lipschitz o no son Lipschitz. Es 3x, ¿no? 3x. Ajá. Todas las funciones son Lipschitz, ¿no? ¿O no? ¿Cómo prueban que son Lipschitz?
¿Cómo probamos que son Lipschitz? Estas. Y si yo les pongo aquí 1, bueno, aquí x punto igual a 3x más 2, ¿no? Por ejemplo. X punto igual a x más b. X punto igual al valor absoluto de x más 5, por ejemplo. ¿Seguirán siendo Lipschitz o? Sí, aún son ¿Cómo? Lipschitz. Son Lipschitz, ¿verdad? Ajá. Y bueno, ahora un ejemplo más complejo, ¿cuál sería? En el plano, por ejemplo. Entonces aquí sería A1X más B1. X1, ¿no? Vamos a poner aquí un sistema. A11, A12, A21, A22. X1, X2, ¿verdad? Y en general, pues un sistema en N por N, ¿verdad? Tienes una matriz así. Coeficientes reales. Esta es Lipschitz en R2, ¿no? ¿Cuál es la constante de Lipschitz? La norma de la matriz, ¿no? Esa es la constante de Lipschitz. Y aquí, ¿cuál es la constante de Lipschitz? Pues sería la norma de la matriz. Y esas son Lipschitz en todo el espacio, ¿verdad? ¿Sale? Entonces, pero eso no siempre va a suceder. Por ejemplo, si ponemos una ecuación diferencial de este tipo, es punto igual a 3x, a x cuadrada, simplemente esta que tenemos aquí, donde f de x es igual a x al cuadrado, ¿será Lipschitz o no será Lipschitz? ¿Cómo es esa función? Maite Torres, ¿será Lipschitz o no será Lipschitz? Bueno, entonces aquí no será Lipschitz, ¿no? Nosotros derivamos f' de x y esto es igual a 2x. Ajá. Sacamos el valor absoluto de la derivada y esto es menor o igual que 2x, ¿no? Ajá. Entonces, si nosotros limitamos a la x en algún intervalo menor que epsilon, entonces en este intervalo pues vamos a tener la función sería 2 epsilon, ¿no? Y entonces podríamos usar la m como una constante de Lipschitz, pero alrededor del 0, ¿no? No en todo no en todo R2. Y en ese caso diríamos que esa f es localmente Lipschitz. Entonces, en general, la función f, la función f de su conjunto de Rn en R n, es local, se llama localmente Lipschitz. Se llama
localmente Lipschitz sobre E. Si para cada X0, ¿no? Sí, localmente Lipschitz sobre E. Demasiado. Se llama localmente Lipschitz sobre E. Así que, sí, para toda epsilon, para toda X0 en E. Ajá. Para todo X0 en E, existe una epsilon positiva. Ujú. Existe una epsilon positiva. Ajá. Y tal que si existe una epsilon positiva, ¿no? Tal que para y existe una constante K0 positiva, ajá, tal que para toda X, Y en la bola el radio epsilon y centrada en X0, ujú, implica que f de x, la norma de f de x menos f de y, ujú, f de x menos f de y es menor que esa constante K0 por x menos y. ¿Vale? Eso es localmente Lipschitz. Es abierto, pues entonces la bola siempre va a estar metida en ese punto, ¿no? ¿Sí? Este es localmente Lipschitz. ¿Estamos? ¿Sí? Compañeros, ¿está claro? Sí. Isela, ¿todo bien? Alfonso. Sí, profe, está bien. Sí, o sea, lo que nosotros tenemos es, tienen ustedes aquí el conjunto E. Aquí está el conjunto E. Obvio, aquí está el campo vectorial, etcétera. Y entonces, localmente Lipschitz significa que para todo punto X0 existe una epsilon vecindad. Ujú. Y en esa epsilon vecindad, para cualquier pareja que ustedes tomen de puntos, ¿sí? Para cualquier pareja, pues existe una constante K en la que pueden, la norma de f de x menos f de y. Ujú.
entre la norma de x menos y. Esto es menor o igual que un K0. O sea, esta razón la pueden acotar por un K0, ¿no? Pero si ustedes cambian de punto a punto, pues van a tener esa situación. Ajá. En un sistema lineal vale para todo el espacio E, en un sistema lineal. Y entonces, aquí naturalmente lo que nos está diciendo es, si f es de clase C1, pues yo puedo linealizar la función en cada punto, y en cada vecindad de ese punto yo puedo tener una constante elipsis local. ¿Sí? Y entonces esto es lo que nos dice el siguiente lema, ¿no? Esto es lo que nos dice el siguiente lema. Entonces, vamos a ver. Ya no puedo cambiar de lugar. Entonces vamos hacia el otro lado del pizarrón. Entonces aquí tenemos el siguiente lema. Que dice que si es un subconjunto abierto de Rn, un conjunto abierto tenemos un conjunto abierto de Rn y F, campo vectorial punto Rn en Rn. Entonces, ¿sí? Entonces, si F es de clase C1, ¿sí? O sea, todas las derivadas parciales son continuos, entonces F es localmente elipsis. F es localmente elipsis. Es localmente elipsis sobre E. Sobre E. Ok. Lo que dice este lema. Entonces, vamos a ver. ¿Cómo va la demostración de esta situación? Demostración. Sí. Ahí se alcanza a ver. ¿De dónde partimos? Pues lo que yo quiero ver es que F es localmente elipsis sobre E.
Entonces, lo que yo quiero demostrar es que para toda X0 en E, ¿sí? Existe una epsilon positiva, tal que y también existe una K positiva. Entonces, tal que para toda X, Y, en la bola de radio epsilon, centrada en X0, esto implica que la norma de f de X, Y, menos f de X, Y, es menor o igual que K0 por la norma de X menos Y. Eso es lo que quiero probar. Entonces, puesto que entonces damos un punto en E, sea X0 en E. Ajá. Ahora, nosotros sabemos que E es abierto. Aquí está E. Aquí está X0. Y por ser abierto, pues existe una bola de radio epsilon. Pero bueno, vamos a tomar una bola de radio epsilon que está completamente metida ahí, ¿no? Existe una bola contenida en E. Entonces, por sea X0 en E, puesto que E es abierto, E es abierto, existe una epsilon positiva, tal que la bola de radio epsilon centrada en X0, pues está metida en E, ¿no? Esto ya lo sabemos, ¿no? Entonces ya tenemos ahí garantizada una bola en esa parte. ¿Correcto? Entonces, vamos a definir una constante K aquí. ¿Ya me puedo cambiar al otro lado? Permítame, profesor. Sí. Ustedes me dicen cuando ya me puedo cambiar. Porque aquí estoy como hablando solo, ¿verdad? Si no los escucho, como que siento que estoy muy hablando, como que pensando en voz alta. Listo, profesor. Gracias. Muy bien. Entonces, pues existe una epsilon y la bola está metida ahí. Entonces, vamos a tomar una acá. ¿Sí? Sea acá. Vamos a tomar una constante K. Sea acá. Definimos una constante K. Una constante K que es el máximo
tomado sobre, pues sobre una bola de radio epsilon sobre 2. Vamos a poner X en la bola de radio epsilon sobre 2 de X0. Ajá. ¿De quién? De la derivada. Voy a poner aquí para distinguir la norma de F de X. En el punto X, ¿no? ¿Sí? En cada uno de los puntos. Ajá. Voy a tomar la derivada. ¿Sí? Entonces, bueno, recuerden ustedes que si T es una transformación lineal, ajá, observación, aquí vamos a poner observación. ¿Sí? Si T es una transformación lineal, es una aplicación lineal. Entonces, si es una transformación lineal, definimos la norma de T. Pues la X, la norma de X, la escribimos así, ¿no? La norma euclidiana. La suma de I igual a 1 hasta N de X y al cuadrado a la 1 media, ¿no? Entonces la norma de T de X de la imagen, pues se entiende cuál es, ¿no? La norma de la imagen. Entonces, pues igual sería la suma de I igual a 1 hasta N de la suma de los T de I, ¿verdad? De X al cuadrado a la 1 medio. Pero si yo tengo el conjunto de todas las transformaciones lineales, ¿cómo se le denota así, no? L de Rn. Sería el conjunto de las T's que van de Rn en Rn. Para que T es lineal. O sea, acuérdense que las aplicaciones lineales tienen asociada una matriz, ¿no? T de X. Tienen asociada una matriz A de X. Donde A es un elemento de las matrices de N por N con coeficientes reales. Y entonces, definimos la norma de T. La norma de T como el máximo de las X así, menor o igual que 1. Y de la norma de T de X. Esta es la norma. Entonces, la norma que yo escribo en esta parte, la norma que estamos aquí escribiendo, pues entiende que es una norma como que la T es la derivada, ¿no? En cada punto, esta es la T. ¿No? Y entonces se entiende que la norma de T, ¿no? Que esa norma yo la estoy pensando como que la norma de df de X, estamos pensando así, ¿no? Como es el máximo. Vamos a poner aquí de las Y's menores o iguales que 1 por la norma. Ajá. ¿Sí?
¿Podría bajar la cámara? T. ¿No? Lo bajamos. De la derivada de es una transformación lineal, ¿no? De f de x. Es una transformación lineal aplicada aquí en la y, ¿no? Así lo debemos entender, no se vayan a confundir, ¿no? En cada punto yo tengo una transformación lineal, ¿no? Y a eso se refiere esa norma, ¿no? Ujú. Sí, a eso nos referimos. Ujú. Sí, están involucrados varios conceptos. Sí. Entonces, la K, ajá, aquí termina la observación. Ajá, la K es el máximo. Sí, en esta cosa, ¿no? Entonces, para no escribir mucho, pues escribimos, ya le puedo cambiar y puedo mover de Profesor, ¿la desigualdad es estrictamente menor que 1 o puede ser menor o igual? menor o igual que 1 aquí. Es menor o igual que 1. Menor o igual que 1. ¿Sí? Entonces, lo que tenemos aquí es una, entonces K es el máximo. ¿Sí? Aquí ya puedo escribir K. K es el máximo. K es el máximo. Ajá. De la función continua, podríamos decir, de la función continua, de la función continua. Lo podríamos llamar P igual a df de x, ¿verdad? Aquí. En el conjunto compacto, en el conjunto compacto, en el conjunto compacto, N0, pues que es igual a la bola de radio epsilon sobre 2 de x0. Ajá. Pues que es el conjunto de las x en Rn, ¿sí? Tal es que la norma de x menos x0 es menor que epsilon sobre 2, ¿no? Menor que epsilon sobre 2. Entonces tomamos dos elementos de esa bola. Ajá.
Aquí está X0. Vamos a pensar que aquí está la bola de epsilon sobre 2. Aquí. Entonces tomamos dos elementos, sean X como Y, en N0, en esta bola, dos elementos que están aquí. Entonces, si tomamos aquí estos dos elementos, entonces X X más S de S sub pertenecen a N0, donde vamos a pensar que la S está entre el 0 y el 1, y la U es un vector diferencia de Y menos X. Entonces aquí tenemos una línea recta, aquí está X, y aquí está Y. Entonces la diferencia es esta, ¿no? X menos Y es esta diferencia. Y entonces tenemos que ese punto está ahí, ¿verdad? Aquí. Su Y menos X, y si me coloco en X más SU está en N0. Ahí bájele un poco, profesor, ya no se alcanza a ver. Puesto que este conjunto es conexo, ¿no? Entonces, es de una sola pieza y bueno, cualquier línea recta que une estos dos puntos ahí pertenece al conjunto. Ese es conexo. Y la S pues está entre 0 y 1. Ahí estamos bien. Ajá. Entonces, pues vamos a definir una función. Definimos la siguiente función. ¿Ya me puedo pasar al otro lado? Sí, profe. Profe, ¿puede subir su cámara un poquito para copiarlo de arriba? Claro, claro. Sí, Por favor. aquí estamos. Ya, profesor, gracias. Ya, bueno, gracias. Vamos al otro lado. Entonces, definimos una función. Aquí se van a acordar del cálculo de varias variables, ¿verdad? Cuando se ven derivadas direccionales. Sí, porque se define la función es convexo. Es convexo. Convexo. Entonces, definimos F. Definimos una función así de 0, 1, una curva de la siguiente manera, a Rn, como f de s igual
a f evaluado en x más s de s sub. O sea, la definimos sobre una recta para definir una especie de derivada direccional, ¿verdad? Algo así como una derivada direccional. Ujú. Y entonces, esperamos lo siguiente, ¿verdad? Que ¿quién sería f de 0? F de 0 es igual a f de x, ¿no? Por supuesto que s de 0, f de 1 sería igual a f de y. Porque acuérdense que tenemos que en realidad esta función es f de x más s por y menos x, ¿no? En realidad es esta función, ¿verdad? Entonces, si hacen que s valga 1, se cancela la x y nos queda f de y. Y entonces, pues nosotros tendríamos que f de x menos f de y, es igual a f de 1 menos f de 0. Y esto es equivalente a que nosotros integramos, ¿verdad? De 0 a 1, la derivada de esta función, ¿verdad? De s en ds. Por el teorema fundamental del cálculo, esto equivale a integrar esta función. Y entonces tenemos que esto es la integral, ¿sí? De 0 a 1 de la derivada de f por el teorema del valor intermedio para varias variables de x más s de s sub punto u por ds, ¿verdad? Es algo así, ¿no? Para algún punto en intermedio, ¿no? ¿Ok? ¿Puede bajar su cámara, por favor? Sí. Seríamos algo así. Ujú. Entonces, si tenemos esta situación, pues es por el teorema del valor intermedio para alguna u, bueno, para alguna s. Y entonces, tomamos la norma a la diferencia que tenemos aquí. Y esto es menor o igual que la integral de 0 a 1 de la norma de esto, ¿verdad? Pero aquí vamos a ponerle una norma, ¿sí? Como estamos aplicando la derivada de f de x más su por u, entonces aquí es la norma de Rn, ¿verdad? Porque esta es una función lineal, lo que tenemos aquí, por diferencial de u, por ds, y por la desigualdad de Schwarz, ¿sí? Por la desigualdad de Schwarz, esto es menor o igual que la integral de 0 a 1, y aquí se va una triple, más s por u, por la norma euclidiana de u, por diferencial de s, ¿no? Esto es por la desigualdad de Schwarz. Y entonces, pero la norma de esto por el máximo, esto es menor o igual que la integral de 0 a 1. Este es el máximo por m,
Ajá, por la norma de U. Correcto, por la norma de U, donde U es la diferencia, ¿verdad? De Y menos X. Ajá. De Y menos X. Ajá. Y es una constante por ds, ¿verdad? Entonces podemos sacar n. Aquí ya se establece una igualdad. Aquí podemos sacar n por la norma de U, por la integral de 0 a 1 en ds, pues que sería 1. Y esto sería igual a n por y menos x, ¿no? Y entonces, pues aquí lo que se ha probado es que si tienes una función que es localmente Lipschitz, si f es de clase C1, siempre es localmente Lipschitz. ¿Ok? Bueno, pues eso lo necesitamos para probar el teorema de existencia y unicidad en Rn. ¿Cómo ven? Y ahí nos quedamos. ¿Vale? Entonces la tarea de esta semana se va a aplazar porque necesitamos ver cómo se hace para Rn y ustedes con ligeras modificaciones hacen el ejercicio que les coloqué. ¿Ok? ¿Está bien? Ok, profesor, gracias. Hasta el Gracias a lunes. ustedes y nos vemos el lunes, ¿ok? Lean ahí el perco, ¿no? Los antecedentes. Gracias.